a leer primera epístola a los Corintios, vamos a leer el capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor a lo que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, todos estos capítulos 12, 13, 14 que hablan acerca de los dones son muy aleccionadores, pero
remontémonos un poquito al contexto. ¿Qué es lo que sucedía en esta iglesia de Corinto? Bueno, ahí se dio una situación muy particular. Por ahí hay un artículo que habla de la catástrofe de Corinto, y en donde analiza y ve cómo se fueron dando los dones en esta iglesia. No era una iglesia en donde, si leemos al principio, cuando Pablo dirige esta carta a los Corintios en su introducción, la describe como una iglesia en donde todos estos dones, específicamente los 9 dones espectaculares que se mencionan aquí en los primeros versículos, además de que ya después en el 27 en adelante habla de muchos otros dones aparte de los espectaculares. Pero dice en la escritura al principio de la epístola que en esta iglesia se daban todos estos dones. Es el capítulo 1, versículo 7, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así como el testimonio, bueno, voy a leer desde el 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, palabra y conocimiento, ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, todos los dones se manifestaban. Entonces, imagínense lo que sucedía en esta iglesia con la manifestación de todos los dones. El detalle es que empezó a espiritualizarse la carne. En un principio empezaron en el espíritu, y hay misterios dentro de la palabra. Sin embargo, son principios que se cumplen. Hay principios, dice la escritura, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, alguien que recibe dones ya no le son quitados. Digo, a menos que él, como en el caso de Saúl, llegue el punto que su conducta detenga esa manifestación, pero son irrevocables los dones. Aunque una persona falte, caiga en pecado, se siguen manifestando los dones. Por eso a veces la confusión en la manifestación de esos dones. Por eso el asombro de que hay a veces hombres de Dios que se desviaron en el camino y sin embargo sigue habiendo manifestación de dones. Ahora, claro, por todo esto, si usted ve los primeros versículos que leíamos en el 12, cuando empieza a hablar de estos dones espectaculares, habla de principios que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son estos principios? Probad a los espíritus. Y esto concuerda con lo que dicen las epístolas de Juan. Y coinciden al menos en los principios que debemos seguir para probar esos espíritus. Dice 12:3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu Santo va a hablar o va a proferir maldición a Jesús. Ese es el significado de la palabra anatema. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No puede alguien
que está actuando conforme al Espíritu Santo de Dios, llamar anatema a Jesús o llamar a Jesús Señor. Y en Juan, déjenme ver para irnos ubicando, en Juan él nos aconseja que probemos a los espíritus. ¿Cómo podemos probar a los espíritus? Que hagamos confesar a esos espíritus que Jesús es Señor. Fíjese la problemática de esta iglesia. Normalmente era una iglesia inmadura. A pesar de la manifestación de los dones, era una iglesia inmadura. Lo primero que había era un egoísmo. Si usted ve el contexto en el que leímos, siempre que habla Dios de los dones, tanto de estos en particular, de los 9 espectaculares que son así conocidos dentro de la teología, y de los demás, porque en general si fuésemos a los versículos en donde habla de dones, normalmente es Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, y por ahí otros pasajes en donde ahí mismo en Corintios habla del don de continencia, y es en un contexto donde Pablo está hablando del matrimonio. Pero cuando juntamos todas estas lecturas, vamos a hacer acopio de como 20 y tantos dones. Dentro de esos 20 y tantos están los 9 espectaculares de Corintios 12. Ahora, aquí leíamos al principio que todos los dones, hablando sobre todo de estos 9 espectaculares, se manifestaban en la iglesia de Corinto. Pero hay 4 aspectos que se dan en una iglesia cuando es inmadura, cuando no tiene construidas los cimientos sólidos para estructurar sobre esos cimientos sólidos de fe los dones. Hay principios. Aquí mismo en el contexto, Pablo dice: yo como perito arquitecto puse los cimientos, pero ve a cada uno cómo sobreedifica. Está hablando de una construcción, está hablando del cuerpo que es la iglesia, ¿no? Y está hablando Pablo de que él puso los cimientos sólidos, y sobre esos cimientos cada uno vea cómo sobreedifica. Pablo está estableciendo los principios adecuados que debe de tener una iglesia madura para poder manifestar en su seno estos dones. Primero que nada, tiene que tener bien claro el concepto de cuerpo. Un cuerpo está formado de múltiples miembros, y cada uno de esos miembros, pequeños o grandes, sencillos o complejos, forman el funcionamiento de ese cuerpo. Todos los dones son necesarios, todos los miembros de ese cuerpo son necesarios, y todos se necesitan unos a otros. No podemos, por sencillo que sea el miembro, prescindir de él. El cuerpo necesita de ese miembro. Y bajo ese contexto, Pablo dice: los dones son no para tu edificación, no para tu engrandecimiento, no para tu lucimiento, no para ti. Primero que nada, esos dones son dados para bendición para servicio del cuerpo. Todos los miembros, sobre todo todos los demás dones, pero sobre todo los espectaculares, fueron dados para bendición de los demás. Y por ahí dice Pablo que debemos tener a los demás, es en Romanos, debemos de considerarlos mayores a nosotros mismos. A cada uno de los miembros le debemos dar más honor que a nosotros mismos. Ese es el concepto de cuerpo. De tal manera que cualquier don que Dios me dé, primero que nada es para edificar al cuerpo, para edificar a la iglesia, para edificación de los demás miembros, y ya al final para mí. Pero ese debe de ser el principio.
Y Pablo dice entonces, yo pongo un cimiento sólido y sobre de ese hay que edificar los dones. ¿Cuáles son, según estos principios, los que se deben de establecer en una iglesia para que esos dones cumplan su función? Más adelante también en ese contexto, Pablo da los principios en los cuales se deben de mover esos dones. ¿Para qué son? Para edificar, para consolar y para exhortar. Exhortar, consolar y edificar. Exhortar, consolar y edificar. Ese debe de ser el propósito de los dones. Y primeramente que nada, para bendición de los demás miembros. Y al final, para mí, si alcanzo. Pero así debe de ser. Esos son los principios. ¿Y cuál es el cimiento sólido? Los frutos. Dios ha establecido en la iglesia es como un avión que vuela con dos alas. Para que un avión vuele necesita de esas dos alas. ¿Cuáles son esas dos alas? Por un lado los frutos y por otro lado los dones. Pero los cimientos sólidos son los frutos. Si una iglesia tiene sólidos cimientos de frutos, entonces sobre esos sólidos cimientos puede edificar los dones. Si no tiene esos frutos sólidos como cimiento, es como construir en la arena. Si tiene esos cimientos sólidos, es como construir en la roca. Y en los evangelios Cristo se asemeja a la roca y nos aconseja que debemos de construir sobre esa roca de sólidos cimientos, de frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu manifiestan el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo Satanás no lo puede imitar. Por eso esos cimientos sólidos representan la roca. Si sobre esa roca edificamos ahora los dones, va a haber ese equilibrio y esa solidez. Y no vamos a caer como la iglesia de Corinto, que espiritualizó los dones. Espiritualizó a la carne. Perdón, no los dones, sino espiritualizó la carne. Porque como era una iglesia inmadura y no construyó sobre la roca, sino construyó sobre la arena, vinieron los vientos y se edificó, se derribó la edificación. Entonces, el primer punto que se manifiesta en una iglesia inmadura era el egoísmo. Cada quien veía por sí mismo. Cada quien utilizaba los dones para lucimiento. Cada quien utilizaba eso que el Espíritu Santo dio de gracia y lo dio para bendecir al cuerpo, lo utilizaron para su persona. Egoísmo. El siguiente aspecto que se manifestó en una iglesia carnal como la de Corinto, una iglesia inmadura, una iglesia que construyó sobre cimientos de arena, no de roca, fue la división. Una característica de esa iglesia, Pablo estuvo en esa iglesia 1 año y fracción. O sea, pasó un buen tiempo invirtiendo en Corinto. Corinto era un puerto, era una iglesia cosmopolita, era un lugar en donde había mucha circulación de gente que venía de muchas partes del mundo conocido en ese entonces, porque era un puerto donde había mucho movimiento comercial, era un paso obligado, y ahí llegaba mucha gente, de tal manera que había mucha influencia cultural, política, religiosa, hasta Juegos Olímpicos se mencionan, etcétera, etcétera. Era una iglesia muy particular, en donde había todos los vicios que el imperio de ese tiempo, que era el imperio romano, permitía, porque fue un imperio muy abierto a las influencias culturales
y a las influencias religiosas y de todo tipo. De tal manera que Corinto había mucha gente con muchos vicios, con mucha inmoralidad, con una mezcla de religiones, de filosofías, de conceptos. Era una iglesia muy particular. Sin embargo, Dios se le aparece a Pablo y le dice: no temas, porque aquí yo tengo mucho pueblo, mucha gente que me va a seguir. Y por eso Pablo se ve obligado ahí a estar. Fue una iglesia que incluso criticaba a Pablo, ¿no? Porque no muy ajena a nuestros tiempos, a Pablo lo criticaban porque decían que él vivía, que era materialista, que vivía del dinero que llegaba a recolectar. Pablo es tocado en su orgullo, digámoslo así, y él ahí en Corinto jamás recibe de la gente ninguna ayuda. Él se dedica precisamente con Priscila y Aquila, que era un matrimonio que tuvo mucha identificación con él porque llevaban a cabo el mismo oficio. Tanto Aquila como Priscila y Pablo hacían casas de campaña. Bueno, aquí les llamamos así porque se utilizan esas casas de campaña para acampar, valga la redundancia. Pero en aquel tiempo eran casas de campaña que la gente cargaba porque no había los medios de transporte ni las facilidades que tenemos ahora. Entonces, cuando la gente se iba a algún lugar caminando y eso, si pasaba la noche, llevaba su casa de campaña, la abría y se acostaba ahí. O sea que era un utensilio de primera necesidad, llamémosle así. Era el oficio de Pablo, era el oficio de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila habían venido de Roma cuando la persecución. De hecho, son los que también le dieron noticias a Pablo para ir posteriormente en su viaje a Roma y la epístola de los romanos, que de alguna manera es un resumen de todas las doctrinas de todas las demás epístolas. Es una de las más especiales y completas, la epístola de los romanos, porque todos los temas tratados ahí son los temas que en cada epístola dirigida a cada una de las iglesias que él levantó, digamos que Romanos es un resumen de todas ellas. Y Aquila y Priscila habían venido de Roma, le dan noticias a Pablo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí en Corinto, ellos, Priscila y Aquila, junto con Pablo, contribuyen a levantar esa iglesia, con todas esas características de ser un puerto, de ser un lugar principal, de ser un lugar con mucho movimiento, y por ende de mucha influencia hacia el exterior de Corinto, pues. Lo que pasaba en Corinto se sabía en las demás iglesias e influía en las demás iglesias. Por eso Pablo le dedicó mucho tiempo, y es en la iglesia en donde precisamente habla específicamente de los dones, de la manifestación de los dones y de la administración de los dones. Si tiene usted tiempo, cuando vea por ejemplo Corintios 14, el capítulo de la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 14, legisla la administración, cómo se deben administrar esos dones, cuáles son las reglas, cuáles son los pasos, qué está permitido, qué no, cómo deben de ministrarse esos dones, cosa que lamentablemente nosotros, sobre todo como pentecostales, no hemos respetado, y ha venido también el desorden y no nos sujetamos a esa legislación. Por eso las denominaciones históricas, las iglesias hermanas históricas, llamadas históricas así, que muchas de ellas no tienen la apertura a los dones como los pentecostales lo tenemos, o como los carismáticos, que también es otro costal, pues, pero coincidimos en ser abiertos a la manifestación de esos dones. Pero tanto carismáticos un poco más desordenados como nosotros también
hemos sido desordenados y no nos hemos ajustado a Corintios 14, y esas son las críticas que con toda razón nos hacen las iglesias hermanas llamadas históricas, las demás denominaciones. Pero bueno, lo mismo que en Corinto sucede en las iglesias en donde no se sujetan a todos estos principios. Vienen problemas similares a lo que sucedió en Corinto. El primer punto, decíamos, es: se volvieron egoístas, se volvieron partidistas, hicieron división. En esa iglesia característica llegaron muchas gentes con mucha influencia, con muchas características muy especiales. Hablemos de los 4 personajes que causaron, bueno, ellos no, pero que causaron división, pero por la actitud carnal de los corintos. Primero, Pablo, pues fue el que fundó la iglesia. Segunda, en esas iglesias, no nada más en esta iglesia, sino en muchas otras, la presencia de Pedro estuvo presente, y en esta particularmente. Después vino otro personaje muy característico que también visitó a varias de las iglesias que levantó Pablo, pero era una persona muy especial: Apolos. Se habla de Apolos como un gran evangelista, pero una persona dice que era versado en las escrituras, o sea, conocía, y estamos hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, porque apenas estaba no escribiéndose, estaba realizándose la historia que posteriormente se iba a poner por escrito. Apenas estaban viviendo los acontecimientos de esta iglesia para ponerse por escrito más adelante. Y se habla de este varón Apolos, dice poderoso en las escrituras, un hombre carismático. Bueno, a mí me hubiese gustado oír la predicación de Apolos, porque era, dice, poderoso en las escrituras y un varón elocuente. Vamos a decir que su predicación era como la del evangelista, que toca las emociones, que toca los corazones, que hace levantar a la gente en exclamación, en amenes, en aleluya, era tal su predicación, y dice poderoso en las escrituras. Y precisamente cuando llega ahí a Corinto, es Priscila y Aquila quien lo toman aparte, porque dicen que él únicamente había escuchado el evangelio del arrepentimiento, lo que predicaba Juan, pero no sabía todo lo demás de la gracia. Digamos que no que estuviera desconectado el Antiguo Testamento de la gracia, pero digámoslo así, le faltaban ciertos toques a la teología de Apolos para que pudiera ser efectivo, sobre todo tocando los aspectos de la gracia, que era Pablo el que los administraba ya en sus iglesias que él levantó. Entonces lo toman aparte y le hacen del conocimiento completo de los aspectos de la gracia, y entonces Apolos es un personajazo sumamente importante, ¿no? A tal grado que, bueno, yo en lo personal nunca se ha establecido bien quiénes fueron los autores del libro de Hebreos. Yo en lo personal, mi opinión personal, que bueno, de poco vale, pero para mí fue Lucas, Apolos y Pablo. Con esos 3 escribieron Hebreos, porque Apolos era poderoso en las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, no se diga de Pablo, y Lucas con esa formación griega, con ese conocimiento, con esa tendencia y formación a la investigación. Por eso hacen del libro de Hebreos, que es la amalgama del Antiguo Testamento con el Nuevo, sobre todo con las doctrinas de la gracia, y que hacen una conexión de la ley con la gracia y con los simbolismos y significados, ¿no? Por eso, desde mi humilde opinión, fue Apolos, Lucas y Pablo el escritor de Hebreos, desde mi punto de vista. Pero regresemos a la división. Entonces había estos 4 personajes: Pablo, Pedro, Apolos y Cristo.
De tal manera que hay partidismo en la iglesia de Corintios. Algunos siguen a Pablo, otros siguen a Pedro, otros siguen a Apolos y otros dicen somos de Cristo. Hubo división. Entonces se van poniendo en ese orden las características de una iglesia donde se manifiestan todos los dones, pero donde la carne es espiritualizada, porque no tiene el equilibrio del fundamento de los frutos sobre de los cuales se edifican los dones. Cuando una iglesia tiene esos cimientos sólidos de frutos y empieza a edificar los dones sobre esos cimientos sólidos, paren esa iglesia. Porque allí se van a manifestar dones, milagros, profecía, etcétera, los dones espectaculares, los demás dones que son de servicio, pero se va a cumplir el principio que Dios quiere con esto. Bendición para los demás miembros, bendición para el cuerpo, bendición para la iglesia, bendición y propósitos, edificar, consolar y exhortar. Y se va a cumplir lo que dice Efesios 4, que ahí habla de otros dones, los dones de ministerio, los dones de ascensión, y que son los dones de ministerio, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Bueno, pero ahí agrega también, además de edificar, consolar y exhortar, ahí dice que el propósito, al menos de los dones de ministerio, pero pues, coinciden con estos otros dones, para perfeccionar a los santos. La iglesia necesita perfeccionamiento, claro. Cuando una vez y ya, no, siempre, hasta la venida del Señor. Entonces todos esos dones siguen siendo vigentes, con sus asegúnes, con todos estos principios que estamos mencionando. Siguen vigentes. ¿Por qué lo menciono? Porque hay de las iglesias históricas que hablaba, algunas de ellas son cesacionistas, dispensacionalistas. Nosotros creemos en las dispensaciones, pero no somos dispensacionalistas. Las dispensaciones dicen, ya sucedieron, por ejemplo, la manifestación de los dones en Pentecostés, ya sucedió, entonces ya cesó. Esa dispensación ya se dio y cesó la manifestación de dones. Nosotros no coincidimos en eso. Nosotros creemos que los dones, como dice la Escritura, siguen vigentes y fueron dados con un propósito, que lamentablemente nosotros los hemos pervertido, mal manejado, mal encauzado. Esa es otra cosa, igual que en Corinto sucedió. Donde hay manifestación de dones, siempre va a estar metida la cola del enemigo ahí, tratando de hacer ruido, tratando de confundir. Por eso les digo, los frutos manifiestan el carácter de Cristo, y eso el diablo no lo puede imitar. Los dones manifiestan el poder de Dios, y esos sí los puede imitar Satanás. Y además de imitarlos, sopla el fuego para que en vez de que se manifieste en la iglesia el Espíritu Santo de Dios, se manifieste el espíritu humano y a través de la carne. Porque muchas veces el espíritu humano también imita los dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es que nos dice la Escritura, inicia el capítulo dirigiéndonos hacia que probemos los espíritus. Yo había dicho que íbamos a ver en Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, ¿cómo probamos a los espíritus? Uno, que confiesen que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué? Porque la carne tiene sangre y la sangre contiene la vida, y esa sangre fue la que fue
derramada en la cruz del Calvario. Y dice Colosenses que ahí Cristo avergonzó a los espíritus. Allí en la cruz los exhibió, manifestando que triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso es que un espíritu que no es de Dios no va a confesar que Jesucristo vino en carne, porque el resultado de venir en carne es que derramó su sangre y los exhibió. Allí en la cruz los avergonzó y triunfó sobre ellos en el madero. Por eso no pueden confesar eso de entrada. Y lo que nos decía Corintios, que nadie que viene de parte del Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que no sea por el Espíritu Santo llama a Jesús Señor. Ahora, bueno, estoy haciendo paréntesis porque son tantos los temas. Cuando uno ora por alguien que está poseído, a la hora de tratar de aplicar estos principios, este consejo de Primera de Juan, capítulo 4, acerca de probar a los espíritus, uno los prueba. A ver, confiesa que Jesucristo es Señor. Y para asombro, confiesan que Jesucristo es Señor. Pero a ver, ¿cómo está esto? Están causando estos males en esta persona. Y dice la Escritura, 1 Corintios 12, 3, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque cuando uno les dice, confiesa que Jesucristo es Señor, confiesan que Jesucristo es Señor? Porque hay que entender el meollo de esto. Pueden confesar que Jesucristo es Señor, pero lo que no pueden confesar es que Jesucristo sea su Señor. Cuando uno les dice, bueno, sí, confesaste que Jesús es Señor, pero ahora confiesa que Jesucristo es tu Señor, ahí es donde ya se manifiestan y se dan a conocer que son espíritus inmundos de parte de Satanás. Hay detallitos a veces que uno va aprendiendo sobre la marcha. ¿Por qué menciono esto? Porque si alguno de ustedes que está escuchando, y como a mí me pasó, o sea, de repente como que los demonios son astutos y siempre nos quieren controlar por nuestra ignorancia. Los demonios saben la Biblia mejor que nosotros. Pero ellos, como es palabra viva y eficaz, la palabra, el verbo, es Jesucristo mismo, o sea, la conocerán, pero no la podrán asimilar a ellos, ni podrán tener la revelación que podemos nosotros tener, porque es el Espíritu Santo el que nos revela y nos hace entender, y ellos no pueden hacer eso. La conocen, pero no pueden tener la manifestación del Espíritu Santo trayéndonos conocimiento, redarguirnos y revelarnos y darnos luz y entendimiento. Eso no lo pueden experimentar ellos. Pero hay que ser muy cuidadosos porque ellos nos quieren envolver. ¿Qué hizo Satanás cuando Cristo fue llevado al desierto para ser tentado? ¿Con qué lo quiso confundir? Con la palabra. Satanás sabe la palabra, los demonios saben y tiemblan, dice la Escritura, pero no pueden vivir esa palabra viva, porque ya están condenados, porque tuvieron su oportunidad, porque vivían delante del perfecto, delante de la luz, y decidieron rebelarse contra él. Por eso es que el sacrificio de Cristo Jesús no los alcanza a ellos, porque ellos ya fueron juzgados y condenados. Pero volvamos a Corinto. Espero no estar confundiéndolo, soy muy salto de un lado para otro y muy disperso, pero es que una cosa nos lleva a otra. Si ojalá, bueno, mi propósito es que se nos aclaren ciertos conceptos, ojalá lo logre. Veíamos entonces Corinto, el primer aspecto que se manifiesta en una iglesia inmadura como la de Corinto, en una iglesia que se manifiestan dones, pero que no siguen los principios porque no han buscado ese equilibrio de edificar un cimiento sólido de frutos para arriba de ellos edificar los dones. Eso fue lo que pasó en Corinto. El primer aspecto, egoísmo. Segundo aspecto, división.
Hubo divisiones, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Cristo. Egoísmo, división, manifestación de dones no es sinónimo de espiritualidad, ¿eh? Puede ser sinónimo de carne espiritualizada, que es bien diferente. Entonces, son 4 aspectos que se manifiestan en una iglesia así. Entonces, egoísmo, voy a ser repetitivo para que se nos logre quedar lo poquito que vayamos a ver en este corto tiempo. Egoísmo, división, crítica. Empezamos a criticar, empezamos a... Híjole, es bien curioso. ¿Qué sucedía en Corinto? En Corinto se manifestaban todos estos dones y todos estos aspectos se daban en medio del seno de la iglesia, y había pecado dentro del seno de la iglesia, pero nadie lo tomaba y lo atacaba o le buscaba poner una solución. Y mientras no suceda eso, el pecado es, como dice la escritura, como la levadura, empieza a leudar toda la masa. Entonces se tenían que poner de acuerdo y hacer un alto en el camino y tratar la problemática del pecado para darle solución. Fue hasta que Pablo, precisamente, aparte de todas esas enseñanzas que toma Pablo para los dones, más adelante señala el pecado en medio de la iglesia. Sobre todo el pecado era de inmoralidad. Un hombre que vivía con la esposa de su padre. Dice que ni en los gentiles se veía este tipo de pecado y nadie decía nada. Estaba en el seno de la iglesia y nadie hacía nada. O sea, era bien curiosa esta iglesia, ¿no? Criticamos lo que pasa en la iglesia, lo que hace tal hermanito, tal hermanita. Ay, ese mira, se siente muy espiritual. Ay, mira, ese esto. Mira, empezamos a criticar. Empezamos a hablar incluso tal vez de las fallas, de las faltas, de las cosas que suceden, en vez de ponernos a orar o en vez de pedir a Dios sabiduría para tomar la situación y juntarnos y tratar el aspecto del pecado que está en el seno de la iglesia y que es un obstáculo para que la gracia de Dios se manifieste en la iglesia. Muchas veces hay pecado que no es tratado y entonces la bendición de Dios no puede llegar a la iglesia. Nosotros somos los tapones que impedimos que la bendición de Dios se manifieste en la iglesia, porque esas taponaduras son nuestros pecados. Entonces tienen que ser tomados, tienen que ser tratados, tienen que ser señalados con un propósito de edificación y darle solución, como lo hizo Pablo. Pablo tuvo que llamarle la atención a este hombre. Claro, más bien no Pablo les escribió y les dio órdenes para que fuesen los miembros de la iglesia que tomaran al toro por los cuernos y que juzgaran a este hombre. Este pecado de inmoralidad no lo exhibía, podía criticar muchas otras cosas, pero lo esencial no lo hacían. Pablo tuvo que tomar medidas. Bueno, hay también incluso un orden que a raíz de toda esta problemática que se manifestaba no nada más en Corinto, sino en cada una de las iglesias de Pablo, ¿no? Pero se van estableciendo ciertas pautas de conducta o ciertas pautas para tratar este tipo de aspectos. Primero dice, tú habla con él. Y si él entiende, bueno, entonces ya se logró algo y ya vamos en camino de darle solución. Pero si no entiende, llama a otros testigos, que conste la situación de 2 o 3 testigos, para que ellos vean que no es ni tu posición ni eres tú, sino simplemente tratando de exhortar a este hermano para que se quite el pecado y pueda llegar la bendición de Dios al cuerpo, a la iglesia. Se tiene que hacer eso, pero él no quiere. Bueno, a ver, testigos, vamos otra vez a hablar con él y llamarle la atención, a exhortarlo en amor, hacerle ver la situación y que se arrepienta y que se ponga a cuentas con Dios y solucionado todo. Pero si ni con testigos, dice, entonces hazlo saber a la iglesia. Y si ni así, entonces
toma una medida extrema como la que sucedió aquí en Corintios. Y la iglesia tiene la capacidad y la autoridad dada por Dios para entregarlo a Satanás. Si oye el término muy drástico, muy fuerte, ¿no? Pero es lo que trata. Usted lea el contexto de Corintios de lo que estoy hablando. ¿Qué significa eso de entregarlo a Satanás? Que lo va a quemar ahí en el infierno como se doran las carnitas en la parrilla. No se está hablando de todo eso. ¿Cuál es el significado de entregarlo a Satanás? Bueno, según el contexto de la escritura, lo vemos por ejemplo en el caso de Pedro. Cuando Satanás tiene un rango de acción delimitado, más cuando Satanás quiere pasar de ese rango de acción que se le ha asignado, sobre todo para tocar a un converso, a uno que ya ha recibido a Cristo como Salvador, a uno que es miembro de la iglesia, para tocarlo, tiene que pedirle permiso a Dios. Ejemplo, Cristo le dijo a Pedro, antes de que lo negara y antes de que todo esto pasara, le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no desmaye. No dijo, no le di permiso, no, le di permiso para que te tocara, pero yo voy a rogar para que tu fe no desmaye. Ese mismo principio se lleva a cabo con nosotros. Satanás, para tocarnos, le tiene que pedir a Dios, y Dios muchas veces le da permiso. En este caso, ser entregado a Satanás es ese significado. O sea, es la explicación de eso. En este caso, este hombre ya se habían seguido los pasos, se había hablado con él, no entendió, se llevaron testigos, no entendió, se comunicó a la iglesia, no entendió. Entonces se les excomulgó, o sea, se le fue sacado de la comunión con los demás hermanos, con la iglesia. Ese es excomulgar, sacarse de comunión, o sea, no podía asistir a la iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa, tenía que extirparse ese cáncer. Pero se está tratando de acuerdo al orden establecido con Dios, no se les está desechando, se le está imponiendo no un castigo, se le está imponiendo una disciplina, se les comulga, se les saca no se le permite la comunión. Y eso lo puede hacer la iglesia. Y entonces, cuando es eso, se le entrega a Satanás, y ahora Satanás tiene permiso ahora de tratar con él. Eso quiere decir ser entregado. Se le da esa libertad, y ahora ya con el humano no quiso entender. A ver ahora con Satanás. ¿De qué manera trata Satanás con esas personas? De muchas maneras. Él empieza a tratar con él, porque esa persona mismo abrió puertas. No se disciplinó ante la autoridad de la iglesia. Y estamos hablando de que todo esto se está haciendo en amor. Así suene brusco, tosco, duro, pero se está haciendo en amor, y digamos, para exhortar, consolar, y exhortación, consolación y edificación, sobre todo para exhortar, siempre debe de ser en amor. Ese es el vínculo esencial que debe existir en una exhortación. Si no, sí regaño, y es estar actuando en la carne, y carne más carne, ¿qué nos da? Carnitas. Va a haber pleito, va a haber conflicto. En cambio, si verdaderamente es en amor, podrá parecer regaño, pero es el Espíritu Santo el que va a actuar sobre la persona. Y bueno, pero en este caso se le entrega a Satanás, y Satanás decide qué hacer con esa persona, porque ya tiene cierto margen de acción. Lo más común es que Satanás empieza a afligir el cuerpo y a enfermar, porque muchas veces, lamentablemente, gente que es necia, que es recia de carácter, que no quiere someterse, que no quiere entender, cuando tiene enfermedad, entonces sí dobla las manos. Algunos ni así. Pero ese es el propósito cuando se está hablando de entregarlo a Satanás, que Satanás empieza a hacer una obra en él para que él doble las manos. El propósito es que al final se arrepienta. Bueno, ese
ser entregado a Satanás puede implicar incluso la muerte de la persona. Pero se busca siempre que en ese proceso, aun si llega a morir, pero que en ese proceso se arrepienta. Y que el espíritu vaya con Dios y no vaya al Seol. Dice, se pierde el cuerpo, pero se gana el espíritu. Ese es el propósito de ese ser entregado a Satanás. Si usted quiere checar, en la primera epístola a los Corintios, cuando se toca ese tema, se llega a eso que estamos hablando. Y en la segunda epístola a los Corintios, en los primeros capítulos, se conoce cuál fue el resultado de haber sido entregado ese hombre a Satanás. Porque ese hombre se arrepiente. Afortunadamente se arrepiente, no muere. Porque ese era el propósito. Ser entregado a Satanás no quiere decir que se lo va a quemar vivo y que no. Sigue siendo ese un miembro de la iglesia. No ha caído en apostasía, ha caído en pecado y en falta. Y no se sometió a disciplina. Pero entonces Satanás le hizo que doblara las manos. Afortunadamente ese hombre se arrepiente, y en la segunda epístola incluso el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, le dice a los de la iglesia: ahora, no se olviden de él. Está excomulgado, está fuera de comunión, pero ya se arrepintió. Ahora vayan y tráiganlo para que ya se integre a la iglesia, vuelva a tener comunión. Ya se arrepintió. Ahora su labor es ir por él y otra vez hacerlo miembro. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Que cualquiera de nosotros, ojalá que nunca, pero cualquiera de nosotros puede caer en esa situación. Y se nos ha llamado la atención y no entendemos. Con testigos no entendemos. Con la iglesia no entendemos. Se nos excomulga, no entendemos. Pero cuando entra Satanás, afortunadamente muchos sí entienden. Pero ¿para qué llegar a todo eso? Ahora, fíjense, en el contexto fue excomulgado, sacado de comunión. Eso pesaba mucho y la persona tenía que reaccionar. ¿Usted ha pensado que ya no lo dejen entrar a la iglesia? ¿Qué pasó incluso antes de esta pandemia o cuando empezó la pandemia, cuando de repente se nos prohibió ir a la iglesia? ¿No sentíamos ese deseo de buscar a Dios? A eso me refiero. Ese es el propósito de la excomunión o del sacarlo de comunión. Pero ahora, ¿qué sucede? Hay personas que se les llama la atención, no entienden, con testigos no entienden, se habla a la iglesia, no entienden, se les excomulga, dicen: ¿y eso qué? Me voy a otra iglesia. Es más, allá hasta ministerio me van a dar. ¿No está entendiendo? No es el hecho como tal, sino es el corazón de la persona que no se quiere sujetar. Que en el fondo, al no sujetarse a la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, al que está con el que está rebelándose es contra Dios, no contra las personas que están representando a Dios como autoridad. En el fondo es eso, ¿no? Porque ahora sucede a mí que me descomulguen, me voy a otra iglesia y allá hasta me dan ministerio y me reciben con los brazos abiertos. También todo ese orden se ha perdido. ¿Cuál es, según el contexto bíblico, cuando una persona se va de una iglesia a otra, para guardar orden y verdaderamente estar sujetos a Dios, yo tengo que pedir una carta al pastor? Pastor, no es nada más porque me quiero ir a otra iglesia, sino son motivos, son circunstancias, cambio de trabajo, cambio de dirección, muchas cosas. Pero no porque yo quiera, me voy a ir a donde yo quiera. No es lo que tú quieras. Si Dios te puso en un lugar, es para que te edifiques en ese lugar y con un propósito. Entonces es Dios el que te debe indicar si te vas a otra iglesia. Y hay otros motivos, ¿no? Pero muy particulares. Que la iglesia haya caído en apostasía, o que haya caído en herejía, o que haya motivos muy especiales. Solamente así tú te puedes ir. Son las causas que determinan que tú te puedas ir. Pero si no, nada más porque tú quieres, primero pregúntale a Dios. Primero ponte a cuentas con Dios. Y si es así, de todos modos, el orden es: hermano, pastor, por lo que usted quiera, mire, estas son las circunstancias, me tengo que ir a esta iglesia. Pero usted sabe, usted me conoce mi vida, usted sabe quién soy. Quiero ir por motivos geográficos, de trabajo, de necesidad. Voy a tener que irme a otra iglesia. Quiero que me extienda una carta.
Y con esa carta yo voy, se la presento allá al pastor y hasta incluso me integra al ministerio si tengo buen testimonio y si tengo cualidades de servicio, etcétera. Ese es el orden. Pero hoy ni siquiera tomamos en cuenta todo eso. Eso viene en la escritura y vamos a ser juzgados por la escritura. Eso sucedió en Corinto. Regresando entonces, vuelvo a repetir, la iglesia manifestó egoísmo, división o partidismo, crítica y por último, toleraba el pecado en medio de ella. Bueno, yo le puedo decir que he conocido iglesias así. Iglesias en donde se manifestaban dones, milagros, portentos, señales, mientras se estuvo caminando sobre los principios de la escritura, se manifestaron todos estos dones. Pero muchos que empezaron en el espíritu, empezaron a terminar en la carne. Y no faltan esos ungidos, esos miembros con dones que manifestaron esta inmadurez, egoísmo, división, crítica, tolerancia al pecado y cayeron. ¿Y sabe qué son de esas iglesias? Que mucha gente que se convirtió después de conocer todo eso dice: yo no quiero nada con esos, yo no quiero nada, todos son iguales. Entonces, al final de la lectura dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. El capítulo 13 habla de los frutos. O uno, es un solo fruto, el amor, con varias ramas, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paz, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Todos los frutos. Ese es el camino mejor. Pero el 12, capítulo 12, versículo 31, procurad los dones mejores. Y ahí habla más adelante de profecía, etcétera, etcétera, que edifica la iglesia, etcétera. O sea, conclusión, Dios nos ha llamado a que tengamos las dos alas de ese avión, frutos y dones. Pero los principios son esos: un cimiento sólido de frutos y luego sobre edificar sobre ellos los dones. Cuando una iglesia hace eso, vengan todos los dones y se van a manifestar de tal manera que, si somos conscientes de que todos esos dones no son para bendición nuestra, sino para bendición del cuerpo, y al final, si acaso alcanzamos, propia edificación. Porque también eso sucede. Tengo dones y entonces los reflectores quiero que apunten todos a mí. Yo soy el de los dones. Bueno, dice la palabra que los dones son del Espíritu Santo. ¿Para quién deben ir dirigidos los reflectores? Para el Espíritu Santo, que es Dios. Yo solamente soy utensilio en sus manos y debo de estar honrado de que Dios le haya placido utilizarme como instrumento, pero sigo siendo, si ustedes quieren, un pequeño gigante con pies de barro. Digo un pequeño gigante porque ha habido hombres en la historia de la iglesia con un sinnúmero de dones. Muchos, es bien curioso, muchos hombres de Dios que han pasado por la humanidad manifestaron tantos dones, o incluso dones de ministerio, ¿no? Cuando me refiero a los dones de ministerio, son los de Efesios 4, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Han tenido esas cualidades, pero nunca muchos de estos hombres de Dios que tenían estas manifestaciones, estas características, estas gracias en su persona, estas herramientas de Dios, los utilizaron. Por ejemplo, una característica específica del apóstol es que levanta iglesias. ¿Cuántos hombres de Dios a través de esa historia han sido así? Pero nunca han reclamado para sí reconocimientos, ni medallas, y yo soy... No, pero ahora, no, ¿cómo que hermano? ¿Cómo que pastor? No, apóstol. Y hasta exigen que se les llame así, ¿me entienden? O sea, ha habido una distorsión de todo esto.
La gente acude y persigue al ungido, al que le... Yo no digo que no, porque ese ungido, si está consciente de lo que leímos, sus dones son para edificar, para perfeccionar a los santos. Ese es el propósito. Pero jamás pensar que Él es instrumento. Él es solamente el cable que conduce el poder y la energía. La fuente de poder está ya en Dios. Entonces ha habido una distorsión de cosas y la seguirá habiendo. Porque hoy más que nunca necesitamos de la manifestación de los dones, pero de una manifestación pura, una manifestación limpia, una manifestación plenamente conscientes. Es Dios el que va a obrar. ¿Por qué menciono todo esto? Ya para terminar, porque en Mateo 24 el Señor nos advierte que va a haber en estos últimos tiempos manifestación de estos dones espectaculares. Hombres que van a venir, dice, vendrán en mi nombre, pero nos advierte que vendrán con otro evangelio. Bueno, dice que va a haber señales y milagros engañosos. Dice que habrá tal manifestación que harán llover fuego del cielo. Y que si es posible, confundirán incluso a los escogidos. O sea, el Señor nos habla que va a haber todo esto. Por eso probar los espíritus, por eso tener claros los principios. Por eso, sí, buscar los mejores dones, pero bajo este principio, sólidos cimientos de frutos. Yo os muestro un camino más excelente, que son los frutos del Espíritu. Yo diría, los frutos del Espíritu son esenciales para entrar al cielo. Los dones no necesariamente, incluso los dones a veces impiden que entremos al cielo. Sí, no me vea así. Se lo digo con la escritura. En aquel tiempo, dice el Señor, vendrán a mí y dirán: Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. Hicimos muchos milagros, no pocos, muchos milagros en tu nombre. Lo hicieron, lo está diciendo ahí el Señor. ¿Y sabe qué les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, en términos suaves. En términos fuertes dice: apartaos de mí, malditos, no os conozco. O sea, los dones, si no están basados en los principios que acabamos de leer, nos impiden entrar al cielo. Los frutos son esenciales porque manifiestan el carácter de Cristo. Cuando estemos allá, bueno, el carácter es como cuando una persona se parece a su padre, igualito que su padre, es igualito que el padre. Pásale, porque es el hijo. El propósito de Dios es que manifestemos esos dones en nosotros, y esos dones nos van a abrir las puertas, espiritualmente hablando. Todo esto es complejo, todo esto es difícil. Es parte de lo que tenemos que considerar, que en los últimos tiempos va a haber. Por eso, decía yo del artículo donde dice, el artículo es la catástrofe de Corinto, donde analiza cómo se dieron todas estas circunstancias en esa iglesia y que sirvió para Pablo establecer ese esquema en el cual esta manifestación de dones tiene que tomar en cuenta estas consideraciones. Yo le pido de favor que lea Corintios 13, donde habla del camino más excelente, que son los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, con varias ramas. El fruto es el amor. Las ramas son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice Gálatas, contra esto no hay ley. Entonces, Corintios 13 habla de esos frutos. Y Corintios 14 habla de la legislación de los dones. No solo de los 9 espectaculares, sobre todo de esos, pero de los 20 y tantos dones. O sea, esto no ha pasado de moda, esto va a seguirse dando. Decimos, donde hay manifestaciones de dones, inmediatamente el enemigo quiere traer confusión porque puede imitar esos dones. Por eso nos insta la palabra que probemos los espíritus. Bajo estas consideraciones, nadie puede llamar a Jesús anatema, nadie puede llamar a Jesús Señor. Ya expliqué la experiencia y las consideraciones que en la realidad sucede. Y Juan nos vuelve a decir que ninguno que es del Espíritu Santo de Dios
puede confesar que Jesús vino en carne por las implicaciones que ya explicamos. Entonces, tarea, leer Corintios, meditar, leer Corintios 13, Corintios 14, la legislación, las indicaciones de cómo debemos ministrar estos dones, el orden, de qué manera, en qué forma. Les digo, siempre las personas creen que nada más son esos 9. Y luego ahí todavía hay un tratamiento para cada uno, porque normalmente la manifestación de un do no es manifestación de un solo don, siempre vienen en triadas, en tríos de dones. Se manifiesta uno, pero están relacionados con 3. Y son 3 grupos de 3. Cada uno relacionados, pero bueno, ese es otro asunto. Espero que esta explicación un poco entrecruzada con varios aspectos haya sido clara. Ese era el propósito, de un poquito detenernos en el examen de lo que sucedió en la iglesia de Corinto. Tiene un sinnúmero de aspectos que son bien interesantes de tratar y que están mucho más actuales que nada, porque eso es el pan cotidiano de la iglesia. ¿Cuántos hermanos han sido bendecidos, agraciados? O sea, esa manifestación de gracia, porque dice ahí, el 12 ya lo leímos, que es el Espíritu el que decide a quién dar, cuándo y cómo darlo. A quién decide darlo cuando Él quiere, como Él quiere. Eso es ya parte del misterio y de la soberanía de Dios. Pero me refiero que muchas veces, a veces también nosotros somos muy dados a seguir al ungido, al que Dios escogió para manifestar en él los dones. Sí, pero tengamos en cuenta otra vez ese principio para bendición del cuerpo, para perfeccionamiento de los santos. Pero el ungido sigue siendo hombre, falible, limitado, con pies de barro. Entonces no lo sigamos a él. Tengamos cuidado de cómo y de qué manera la lealtad hacia un hombre siempre es condicional, a condición de, mientras él esté en la palabra, mientras él, recuerdo cuando los israelitas reconocieron en José la autoridad delegada, o sea que sustituyó a Moisés, y la condición para aceptarlo era, si Jehová Dios está contigo como lo estuvo con Moisés, entonces te vamos a reconocer como nuestra autoridad. Sucede aquí lo mismo. Nuestra adhesión a un hombre así lleno de dones siempre es condicional, a condición de que estés bajo los principios, tengas frutos, que tu vida manifieste, tu testimonio manifieste lo que Dios quiere, ¿no? Siempre entonces con el hombre es condicional. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces Dios nos advierte de todo eso. Sí, el ungido sí, pero con la condición. Con Dios nuestra adhesión es incondicional. Dios es Dios. Es parte de lo que vamos a estar viviendo en estos últimos tiempos. La manifestación del Espíritu Santo sigue en pie sus propósitos, edificar a los santos. ¿Lo necesita la iglesia? Claro que sí. Pero tengamos cuidado, seamos muy cuidadosos. Sujetémonos, busquemos siempre estar caminando bajo los principios de Dios. Si no es bajo los principios, yo no quiero ni milagros, yo no quiero nada. Si es bajo los principios de Dios, venga todo. Bueno, aquí le dejamos. Esperamos que haya sido de un poquito de ilustración. Ojalá que mi propósito era edificar, ojalá que no haya sido de confusión o de en vez de dar respuesta a cuestionamientos, resulten más cuestionamientos que respuestas, ¿no? Pero bueno, Dios les bendiga y sigamos siendo fieles a las predicaciones, eso porque el propósito es que nos edifiquen. Al final eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Somos miembros de un cuerpo, cada uno en lo particular, cada uno tiene una función que desempeñar.
cuando la iglesia no es la construcción material, sino la espiritual. Pero simplemente en esta pared que tengo yo a mis espaldas, si yo quitara un ladrillo, sería notorio ese ladrillo. Y la iglesia está compuesta de muchos ladrillos que somos cada uno de nosotros, de tal manera que cuando falta un ladrillo, se nota la ausencia. Se establece que ese ladrillo es necesario, porque forma parte de la iglesia. Por eso es que una de las cosas que a Dios le agradan es cuando todos los comprados y lavados con su sangre se reúnen en el día del Señor. Todos los ladrillos se hacen presentes para formar la estructura de la iglesia. Todos los miembros son necesarios. Cada uno desempeña una función. Tal vez la función que yo desempeño es muy poquita, la de otros es más grande, la mía no es tan importante, la de otros sí lo es, pero todas las funciones que desempeña cada miembro, cada ladrillo, son esenciales, son necesarias, porque todos formamos parte de la iglesia. Todos hemos sido lavados y comprados con esa sangre que exhibió a los principados y a las potestades ahí en la cruz y triunfó sobre de ellos, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor. Dios les bendiga.